Cuando nosotros revisamos algunas comunicaciones que está realizando la administración tributaria con respecto a unas cartas inductivas que está enviando a diferentes personas con la finalidad de que puedan sincerar algunas omisiones que han estado realizando dentro de sus declaraciones tributarias en ejercicios pasados. Entonces vamos a iniciar con ese interesante tema. El problema que vamos a abordar aquí y que usted puede observar es el siguiente. Recibí dinero, nos dice aquí, recibí dinero, del extranjero y no tributé. SUNAT me está notificando. La pregunta es, ¿qué debo de hacer? Que es justamente un caso que estuvimos asumiendo hace poco aquí y que conlleva a la preocupación por parte de muchas personas acerca de esta inducción que está realizando la administración tributaria. Entonces, para abordar ello, les presento algunos aspectos que tienen que ver en sí con algo que ya hemos estado observando como consecuencia de la reforma tributaria. En primer lugar, tal como podemos observar aquí, tenemos la famosa esquela de citación, en este caso emitida a un contribuyente, y señala claramente lo siguiente: mediante la presente le informamos, es decir, la administración tributaria, que como parte de nuestra labor de fiscalización estamos programando diversas acciones de control y según la información registrada en nuestros sistemas, usted presenta inconsistencias que calificarían como rentas no declaradas y tributos omitidos. Como ustedes pueden ver, el tributo es del código 3073, otras rentas personas naturales, y el periodo en este caso de esta comunicación es del 2012, ejercicios a revisar del 2012 al 2015, como ustedes podrán también verificar aquí. En el anexo 1 a la presente ponemos a disposición información sobre la referida inconsistencia y demás. Perfecto. Por otro lado, en el siguiente párrafo, como podemos observar todos aquí, también se nos hace una referencia al régimen temporal y sustitutorio del impuesto a la renta, declaración, repatriación e inversión de rentas no declaradas por los ejercicios tributarios hasta el 2015. ¿Qué es lo que ha sucedido? Resulta que la administración tributaria, como consecuencia de las facultades que le concedió el Poder Legislativo, se estableció un régimen temporal y sustitutorio de renta, esto con la finalidad de facilitar la repatriación de dinero de fuera, ¿no? Y que hasta cierto punto, yo me acuerdo incluso muchos colegas ahí por redes sociales, y también algunos abogados se estaban burlando de este régimen, porque le veían cuántas personas se han afiliado, decían solamente 60, 70, 80. Pero luego de ello, cabe recalcar que la administración tributaria ha iniciado la repartición de diferentes cartas inductivas con la finalidad de que el contribuyente que no ha declarado sus rentas, ¿no?, en el caso particular, por ejemplo, de dinero que ha recibido del exterior y que tampoco lo ha declarado, lo haga. Eso es justamente el tema de inducción y el problema de la emisión de esta carta para este caso en particular. Se trata de un contribuyente que recibió remesas del extranjero durante los ejercicios indicados y no lo declaró, no lo consignó dentro de su declaración anual del impuesto a la renta en el año 2012, 2013, 2014, 2015. No lo hizo.
¿Cómo se detectó esto? Sencillamente porque las remesas tuvieron que pasar pues por una institución financiera aquí en Perú. Y esta institución financiera, por medio del ITF, pues salta la diferencia y pues lógicamente da una herramienta para que la administración tributaria lo notifique y le diga, ¿sabe qué, señor? Usted tiene que acogerse al régimen temporal y sustitutorio del impuesto a la renta, ¿no? Porque ese es justamente el motivo de que se le llame, ¿no? Que se le oriente, se le indique, se le invite. Y justamente también, como vemos ahí, los correos electrónicos son más que evidentes, que nos hablan acerca de la repatriación, consultas@sunat.gov.p, ¿no? Y cabe señalar que este régimen va a vencer el 29 de diciembre del 2017. Hoy en día, como consecuencia de los convenios de asistencia administrativa mutua en materia tributaria que realiza el Perú con diferentes países, más de 103 países como enuncia aquí, pues fácilmente va a conocer la SUNAT esos dineros que se envían de fuera y que no son declarados. Que en este caso particular de esta carta, de ese contribuyente, nosotros después de revisar el caso llegamos a esa conclusión. Bien, entonces es momento de conocer un poquito más acerca de este régimen temporal y sustitutorio del impuesto a la renta, ¿no? Porque realmente lo que va a hacer es, si no hubiera este régimen, el contribuyente lo que tendría que hacer es rectificar sus declaraciones, acogerse a un tema probablemente de pago de multas, el tributo omitido y una suerte de fraccionamiento, aplazamiento, bueno, eso sería lo normal. Pero sin embargo este régimen nos permite trabajar esa situación de forma un poco más simplificada. Veamos cuáles son las reglas especiales para este régimen, que seguramente el contribuyente cuando se vaya a la SUNAT, la persona encargada le va a decir, pues señor, usted ha recibido dinero y no ha tributado, no ha explicado de cuál es la fuente, entonces acójase a este régimen. La aplicación de este régimen permitirá a los ojo, primero, esto solamente aplica a los contribuyentes domiciliados, ¿ah? Solamente aplica a los contribuyentes domiciliados, ¿ya? Domiciliados, nada más, ¿ya? En el país permite, ¿qué les permite? ¿Cuál es el objetivo? Declarar o repatriar e invertir en el Perú las rentas no declaradas generadas hasta el 31 de diciembre del 2015. ¿Ya? Entonces, fíjense acá, primera condición que nosotros estamos observando es que tiene que darse exclusivamente, solamente sobre contribuyentes domiciliados. Ahora, hay dos situaciones. Uno, declaras rentas no declaradas, valga la redundancia, o repatrias e inviertes en el Perú. En este caso particular que les comento de esa carta inductiva que hemos revisado hace un momento, se refiere específicamente a la situación de una persona domiciliada que recibió dinero del extranjero y que no tributó, ¿no? Entonces, ¿quiénes pueden acogerse? Probablemente me dicen, las personas jurídicas pueden acogerse, de una pregunta. Vamos a resolverlo eso revisando el siguiente punto en la diapositiva. Nos dice, como podemos observar, lo siguiente: podrán acogerse las personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades conyugales que optaron por tributar como tales y que en cualquier ejercicio gravable anterior al 2016 hubieran tenido la condición de domiciliados, según la ley del impuesto a la renta. O sea, es importante recalcar que para efectos de la aplicación de este régimen transitorio, especial, que te permite a ti regularizar lo que no has declarado, lo que tienes en el afuera probablemente, y de que lo repatries aquí en el Perú, la idea es que regularices esa situación, pero no a través de todas las declaraciones, no, sino a través de un procedimiento único y especial. Pero solamente te aplica para todos aquellos ejercicios gravables anteriores al 2016. Por ello, en la carta que les leía al principio,
decía que exclusivamente era del año 2012 al 2015, en ese caso particular. Pero para estar acogido a ese régimen, tiene que tener la condición de domiciliado, ¿ah? Regla importante. Vamos a revisar, esto lo puedes ver también tú en la web de SUNAT, este gráfico que voy a comentar con ustedes. Como podrás observar, específicamente se refiere a un régimen para personas naturales. Personas naturales que no hayan declarado rentas. Entonces, ¿cómo regularizar esta situación? ¿Cómo van a poder ellos trabajar este tema? Detalle importante. A ver, en primer lugar, nos dice los beneficios. Nos dice, tasa regular del impuesto a la renta es hasta el 30%. Porque recuerda que tratándose de personas naturales, la tasa es escalonada. Te puede ser hasta 30%, ¿no? Esa tasa es escalonada. Bien, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se le beneficia a esta persona que está regularizando la renta no declarada o que va a repatriar el dinero? Bueno, sencillamente, en vez de que pague 30 o las tasas escalonadas, puede pagar 10% o 7%. Detalle importante, puede pagar 10% o 7%. ¿Cuál es la diferencia? Si tú declaras tu renta, es decir, lo que no has declarado, lo declaras, sencillamente pagas el 10%. Pero si tú declaras e inviertes tu renta, solamente pagas el 7%. Ah, muy interesante, ¿no? Esquema muy interesante. Pero para poder bajar la tasa al 7%, ese dinero que tú tienes debe ser invertido en el país. Para ello, la administración tributaria, dentro de los mecanismos establecidos dentro de la reforma tributaria, nos plantea 6 opciones o posibilidades de inversión, con lo cual tu tasa de 10 bajaría a 7. La primera, servicios financieros brindados por cualquier empresa supervisada por la SBS. Por ejemplo, te citaré si abre una cuenta de depósito, ahorro, depósito a plazo, tranquilamente califica. ¿Qué más? Letras del Tesoro Público, bonos u otros títulos de deuda emitidos por la República del Perú. Instrumentos representativos de deuda emitidos por sujetos domiciliados en el país bajo la modalidad de oferta privada, ¿no? Otra, valores mobiliarios emitidos por empresas, sociedades, etc., constituidas o establecidas en el Perú. Otra, bienes inmuebles ubicados en el Perú. Hasta aquí no leo el sexto, pero dentro de la alternativa primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, es exclusivamente en el Perú. Repito, es exclusivamente en el Perú. Es decir, yo voy a comprar letras del Tesoro Público del Perú. Yo voy a emitir instrumentos representativos de bonos de empresas domiciliadas en el Perú. Voy a comprar acciones de empresas en el Perú. Voy a comprar con ese dinero un inmueble ubicado en el Perú. Por eso es que hablamos de una repatriación e inversión en el Perú, como alternativas para bajar la tasa al 7%. Certificados de depósito, ¿no? También reajustable, liquidables en dólares y en moneda nacional con tasa variable. Entonces, todo eso son alternativas para que tú, dentro del dinero que tú tienes, que no lo has declarado, que lo vas a repatriar, lo apliques de esa manera. ¿Cuáles son las reglas a considerar de acuerdo a la administración tributaria? Estamos haciendo acá una suerte de resumen, como te comento. Tú puedes precisarlo de mayor manera buscando la información en la página web de SUNAT y de esa manera profundizar un poco más, ¿no? Estamos viendo algunas ideas generales, sobre todo como consecuencia de eso, ¿no? Esas cartas inductivas que están llegando. Porque, como te decía hace un momento, la administración tributaria, muchos colegas me decían, toda la gente se está riendo de la administración tributaria. ¿Por qué? Porque ha creado o ha incentivado que se cree este régimen temporal, pero nadie se acoge, ¿no? Entonces ahora es que SUNAT ha iniciado una campaña con la finalidad de todos aquellos que no han tributado en su momento, se les ha detectado que tienen rentas no declaradas, se ha detectado que han tenido dinero de fuera y no lo han declarado, de que lo hagan. Esa es la idea. ¿Cuáles son algunas de las características básicas
que nosotros tenemos que tener aquí para efectos de poder considerar este régimen especial, ¿ya? Que nos permite a nosotros trabajar el impuesto a la renta en personas naturales. Ya hablamos hace un momento que era para exclusivamente personas naturales. Veamos cuáles son los datos. Primero, se pueden acoger rentas no declaradas solamente hasta el 31 de diciembre del 2015. Por ejemplo, si tú tenías algún problema dentro del esquema que habías no declarado en el 2016, pues ahí sí, ni modo, 2016, pues tienes que rectificar tu declaración del 2016, me dice. Ahí sí, porque solamente regularizas hasta el año, todo lo no declarado, hasta el 31 de diciembre del 2015. 2. Se cumple esa palabra repatriación. ¿Te acuerdas que decíamos que la tasa del 10 la bajas al 7? Sí, repatriación, nos dice. Se cumple con la repatriación si el dinero se canaliza hacia cuentas del sistema financiero. Entidades, por si acaso en entidades, supervisadas por la Superintendencia de por la Superintendencia de Banca y Seguros, SBS. 3. Repatriación, un requisito. Para el 7% repatriar e invertir. 3. Se cumple la inversión si la misma se mantiene en el Perú como mínimo 3 meses consecutivos. Requisito importante. Otra, acogimiento a la declaración jurada y pago. La aprobación también es de forma automática. Esto lo accedes por medio de la clave SOL del contribuyente. ¿Y cómo se hace? Esto se hace por medio de una declaración jurada que se presenta por internet con tu clave SOL usando el formulario 1667. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ¿qué te permite esto? Si tú ves 2012, 2013, 2014, 2015, como veíamos en el caso particular, tendría que si no existiera esto, tendría que rectificar 4 declaraciones. Tendría que colocar los ingresos omitidos, tendría que pagar la multa, es un montón de cosas, ¿no? Pero aquí todo se simplifica en solamente presentar la declaración jurada usando el formulario virtual 1667. Ahora, el pago, obviamente me dicen, ¿y esto que está pagando qué es? Es impuesto a la renta, ¿sí? El impuesto se realiza hasta el día de presentación de la declaración jurada y se puede cancelar por débito en cuenta, tarjeta de crédito o débito usando el NPS. Por si acaso, el plazo para acogerse al beneficio tributario es hasta el 29 de diciembre del 2017. ¿Ya? Detalle importante. Ahora, no sabemos, lo más probable es que la administración tributaria induzca a que el contribuyente, en este caso esta persona natural que no ha declarado esas rentas, ese dinero que recibió de fuera, a que lo haga antes, ¿no? Pero la norma dice que tiene máximo hasta el 29 de diciembre del 2017 y esa es una fecha clave. Y hay una pregunta que a muchos de nosotros pues nos va a dar vueltas a la cabeza. Después de todo el tema, yo pienso en una pregunta clave. A ver. Si yo estoy rectificando, si yo estoy solucionando este tema de todo lo que no he hecho en una sola declaración, entonces lógicamente me aplican la tasa del 10 o del 7 y sale un impuesto, eso está clarísimo. Pero, disculpa, ¿cómo funciona? ¿Ese impuesto lo puedo fraccionar? ¿Lo puedo aplazar? Primera regla, solamente lo puedo pagar hasta el 29 de diciembre del 2017. Y acá está la pregunta 35 de la sección preguntas y respuestas que nos plantea en su web de SUNAT, que lo he copiado tal como está. Dice, ¿se puede fraccionar o aplazar el pago de este impuesto? Y la respuesta es no. Para acogerse al régimen se debe efectuar el pago del íntegro del impuesto declarado hasta el día de la presentación de la declaración jurada. ¿Y cuándo es la fecha de presentación de la declaración jurada? El 29 de diciembre, ¿no? Ya nosotros veíamos algunas estrategias por parte de la administración tributaria, a diferencia del anterior gobierno, que en este caso este gobierno actúa de una forma un poco más silenciosa. Ya pasó con comprobantes electrónicos. El próximo año todo el mundo ya va a estar casi prácticamente con comprobantes electrónicos. Libros electrónicos ya se cerró.
Y este tema de este régimen que muchos de nosotros lo hemos estado viendo así, inclusive los contadores, ¿no? Lo estábamos viendo, ¿quién lo va a hacer? Bueno, pero ahora vemos que SUNAT, con sus cartas inductivas, porque detecta esas situaciones, va a ver que muchos más contribuyentes se acojan a este régimen. Lamentablemente, no se puede fraccionar ni aplazar bajo este régimen. Y para yo estar acogido a eso, tengo que pagar, no queda de otra. Y disculpa, si no lo pago, no me acojo, pues seguramente la administración tributaria tranquilamente el próximo año te notifica nuevamente y ahí viene todo el rollo. Rectificar la declaración anual de impuesto a la renta, corregir, pagar la multa y todo lo que lleva, ¿no? Entonces mira cómo se plantea esta situación.